nube. Ahí está. Vale. Bueno, pues buenos días a todos. Nuestra conferenciante de hoy es Katia Faria, que es activista, antiespecista y profesora de Filosofía Moral en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid, como nos estaba contando antes. Es doctora por la Universidad Pompeu Fabra y es miembro fundador del Consejo Científico del UPF Center for Animal Ethics, que para nosotros, bueno, a nivel nacional e internacional, desde luego es un referente activista académico absoluto. Así que gracias por todo el trabajo que hacéis desde allí. Katia trabaja en ética normativa y aplicada, en particular en cuestiones de intersección de la ética animal, la ética feminista y la ética de la inteligencia artificial, que con eso tendrás ahora bastante terreno, supongo. Es autora del libro Animal Ethics in the Wild, Wild Animal Suffering and Intervention in Nature, publicado en 2023 por Cambridge University Press. Y también es coeditora con Nuria Almirón del libro Especismo y lenguaje, publicado por Plaza y Valdés, que estoy yo con ganas de adquirirlo personalmente. Bueno, tuvimos el inmenso honor de contar con ella ya en las segundas jornadas de Culivián, cuya temática era los animales no humanos e identidades de género. Y por supuesto no se nos ocurre mejor persona con quien dar comienzo a este ciclo de conferencias online. La idea es celebrarlos mensualmente como parte del proyecto autonómico que tenemos aquí, que se titula Ética y Estética del Cine Documental Animalista en las Culturas Occidentales del siglo XXI. Y la charla de hoy de Katia se titula Género y no interferencia, narrativas documentales sobre la vida silvestre. Cuando quieras, Katia, the floor is yours. Muy bien, muchas gracias, Claudia. No sé si preferís en términos de que compartáis ya la pantalla o hago primero los agradecimientos. Bueno, ahora no te escucho, Claudia, pero bueno, Lo que tú prefieras, quizás Katia. lo hacemos ya y así nos quitamos el nerviosismo de encima, porque yo, como te digo, vale, está aquí. Vale, yo lo voy a compartir ya porque así me olvido. Solo tengo que abrirlo aquí. Vale. ¿Lo podéis ver? Sí, vale. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que están aquí presentes hoy, a pesar de anunciada esta conferencia con muy poca antelación. Gracias evidentemente a Culivian por haberme invitado y por organizar este ciclo de conferencias. Muy en particular a Claudia, porque, bueno, no solo por su confianza en mi trabajo, que me parece que es algo que es cierto y que yo valoro mucho, sino también por toda su dedicación, junto con Ignacio también y todas las personas del centro, pues en la difusión y en la defensa de los demás animales, ¿no? También por vuestra buena disposición y también creo que ya puedo decir por vuestra amistad, ¿no? Que al final es evidente y que me ha acompañado a lo largo de estos años de colaboración con vosotros. Me gustaría también hacer una pequeña mención para, bueno, tomarme un pequeño momento para señalar y también lamentar todos los acontecimientos y el sufrimiento asociado que ha atravesado y sigue atravesando, ¿no? Por las consecuencias a corto, medio y largo plazo Valencia debido a las inundaciones recientes y recordar todos aquellos animales no humanos que han sido ignorados o que han quedado olvidados en esta tragedia, ¿no? Me parece que si algo bueno se puede retener de esto es que esta catástrofe pues, nos ha dejado una profunda enseñanza sobre la importancia de ayudar y asistir a quienes están en necesidad y que es algo que curiosamente, o no de forma tan curiosa, ¿no? Pero que se conecta directamente con el tema central de esta charla. Entonces, como decía Claudia,
Hoy voy a hablar de género y no interferencia o de no intervención, aplicando esta reflexión a narrativas documentales sobre la vida silvestre. Me gustaría explicar que se trata de hoy, ¿no? La charla de hoy se trata de una breve introducción, digamos, a una discusión que hemos realizado Emma Cepeda y yo en este artículo que os pongo ahí y que se llama La paradoja de la no interferencia y la influencia de género, un examen crítico de las narrativas documentales de la vida silvestre. Este es un artículo que constará como un capítulo del libro Género y Sexualidad en el documental animalista y de naturaleza, editado por nuestra querida maestra de ceremonias, Claudia Alonso. Y yo no sé exactamente si Nacho también es coeditor, supongo que sí, o no, ¿no? Vale. Y entonces, de nuevo, gracias, Claudia, por contar con nosotras en esto. Será, bueno, pues ya sabéis sabréis más noticias cuando se publique, pero en breve será. Antes de empezar, me gustaría explicar, si podéis ver ahí, que la palabra vida silvestre aparece en cursiva, ¿no? Esto no es casual, esto es una forma de señalar que estamos en desacuerdo con el uso común de este término. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no estamos de acuerdo con el uso de vida silvestre, ya que es un uso tan extendido, ¿no? Parece algo perfectamente inofensivo. Pero nos parece que este término es un término que justamente desplaza el enfoque de los individuos, es decir, de los animales silvestres, hacia grupos que en muchas ocasiones son entidades abstractas, ¿no? A los que bajo algún parámetro estos individuos pertenecen. En este caso, la vida, ¿no? Silvestre. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, esto hay el problema de que estamos equiparando a los animales no humanos a otras entidades vivientes o a otras entidades vivas que no son sintientes, ¿no? Por ejemplo, como son plantas y hongos, etcétera, otro tipo de organismos vivos. Y esto lo que hace es borrar una distinción moralmente relevante entre seres sintientes y no sintientes, que tienen necesidades muy distintas, ¿no? Y por ese motivo, lo que preferimos siempre es usar el término animales silvestres para referirnos específicamente a los animales no humanos que no están bajo domesticación, ¿no? Pero claro, entonces la pregunta es, entonces, ¿y por qué mantenéis el uso del término? Bueno, en este caso simplemente mantenemos el uso porque está tan extendido en la literatura que queremos que se identifique que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero al hacerlo en cursiva nos da la oportunidad de abrir un gran paréntesis para criticar este uso. Toda esta discusión no nos atañe directamente a la discusión de hoy, pero para quien tenga interés sobre la relación más amplia entre el especismo, ¿no? La discriminación de los individuos por razón de su especie y el uso del lenguaje, pues puede consultar este libro que ya había mencionado antes Claudia, Especismo y Lenguaje, que está coeditado por Nura Almirón y yo misma. Bueno, pues sin más, el trayecto que voy a seguir hoy aquí es, bueno, en primer lugar os voy a presentar una paradoja, es decir, algo que nos dos ideas cuya aceptación parece, una idea cuya aceptación nos parece llevar en dos ideas completamente opuestas, ¿no? Vamos a ver por qué surge esa paradoja y luego vamos a entrar un poco en la descripción de cuáles son las circunstancias de la vida de los animales silvestres. Luego vamos a analizar cómo determinados sesgos de género subyacen a las narrativas sobre la vida silvestre, ¿no? Y para ello voy a usar dos documentales. Uno es un clásico que es The Hunt, ¿no? La famosa serie de la BBC. Y otro es un documental más reciente, pero que ha tenido un impacto muy relevante en la representación de los animales silvestres y que es My Octopus Teacher. Luego vamos a comparar estos dos
estos dos documentales y sacar algunas conclusiones respecto a cómo podemos superar esa paradoja inicial y cómo podemos, por consecuencia, superar los sesgos que están incrustados en la forma en cómo vemos la naturaleza y las relaciones entre los animales silvestres. Bueno, pues sin más demora, como decía, esta paradoja es una paradoja que evidentemente solo surge cuando nos preguntamos algo que no todo el mundo se pregunta, pero cuando nos preguntamos algo que tiene que ver con una preocupación genuina por los intereses de los demás animales, ¿no? O sea, cuando preguntamos, ¿qué implica exactamente preocuparse genuinamente o atender de forma robusta a los intereses de los animales, en particular de los animales silvestres, que es el caso que me interesa más? Bueno, una respuesta que parece ser razonable es que evidentemente no debemos simplemente abstenernos de causarles daño, ¿no? Y por tanto, parece ser que si nos preocupamos por sus vidas, entonces deberemos asegurarnos que puedan vivir de acuerdo con sus procesos y sus comportamientos naturales, ¿no? En un entorno que sea favorable a su bienestar. Y en este sentido, muchas veces lo que se deriva de aquí es que lo que debemos hacer, lo más adecuado sería simplemente dejar en paz a los otros animales, ¿no? Es decir, minimizar nuestra interferencia en sus asuntos y especialmente, muy especialmente en el caso de los animales en estado silvestre. Esto es bastante común, es una idea muy extendida. Eh, Sin embargo, eh, cuando pensamos un poco más a fondo sobre esta posición, vemos que esta no interferencia no parece que se pueda alinear de forma cómoda con una preocupación genuina por los intereses de los demás animales. ¿Y esto por qué? Porque los animales silvestres pues, se enfrentan a amenazas continuas, algunas derivadas de las actividades humanas, ¿no? Como la destrucción, que son indirectas, pero que sí que lo son igualmente, son daños indirectos, pero que lo son, como la destrucción de sus hábitats, la cuestión del cambio climático, la contaminación, etcétera, pero también a otros factores de daños naturales y que forman parte de la vida misma en la naturaleza, ¿no? O sea, algunas enfermedades, hambrunas. Vamos a entrar un poco más en detalle en esto más adelante. Condiciones climáticas extremas, por ejemplo, inundaciones, ¿no? Como hemos visto, terremotos, tsunamis, etcétera, que causan sufrimiento y muerte a una escala muy, muy, muy grande en las poblaciones de animales silvestres. Entonces, eh, ¿cuál es el problema? Es que si nos preocupa entonces el bienestar de los animales silvestres, adoptar esta postura pasiva de no interferencia parece no ser justificable, ¿no? En muchas circunstancias se debería decir que nuestra obligación sería efectivamente intervenir para mitigar el daño causado por estas amenazas naturales. Por tanto, esto nos conduce, son dos ideas que tomadas de forma independiente son altísimamente razonables, ¿no? Pero nos conduce a una paradoja, ¿no? Es decir, parece que nos lleva a un camino opuesto, a caminos opuestos. Eh, por un lado, dejarlos en paz para respetar sus comportamientos y los procesos naturales, y por otro lado, intervenir para protegerlos de los daños naturales. Vale. Este es el problema, digamos. Pero para saber esto, para analizar cómo salir de aquí, pues necesitamos saber un poquito más sobre cómo es verdaderamente la vida de los animales en la naturaleza, ¿no? Como estaba introduciendo, pues en la naturaleza, cuando quitamos el manto del idealizado de cómo es la vida de los animales silvestres, pues podemos observar que a menudo estos animales pues están heridos, muchas veces de manera mortal, ¿no? Es decir, una herida que puede ser sencilla para nosotros pensar, pues en la naturaleza, sin cuidado veterinario de ningún tipo, sin posibilidad de abrigo, etcétera, pues conlleva una muerte cierta.
un gran número de animales muere de hambre y con frecuencia está en estados de desnutrición, ¿no? También el agua es escasa en muchos entornos naturales, y esto lo que provoca es que muchos animales mueran de sed o deshidratación, especialmente durante periodos de sequía. Otras cuestiones como fenómenos climáticos extremos pueden conllevar y habitualmente conllevan congelación masiva de animales. Y esto no solo es malo en sí mismo, ¿no? Sino que indirectamente es malo porque limita la capacidad de encontrar alimento y de aumentar el riesgo de depredación a ciertos animales porque se encuentran atrapados. Además de esto, pues los animales silvestres suelen ser infectados por un número muy alto de parásitos, y son susceptibles a distintas formas de enfermedad que les generan profundo sufrimiento. Otra cuestión a tener en cuenta es el estrés psicológico que todas estas amenazas generan en los animales silvestres, ¿no? Catástrofes y otros eventos naturales causan miedo, ansiedad, angustia, que son emociones que forman parte de la vida de estos individuos, tanto como de nosotros, ¿no? Alguien podría pensar, bueno, sí, esto es algo malo, pero esto es algo episódico. En general, no es así la situación. Sin embargo, esto no es cierto, esto no afecta solo a unos pocos animales, y esto lo podemos observar pensando en que la estrategia reproductiva que es dominante en la naturaleza, y que consiste, al contrario de las estrategias reproductivas que normalmente pensamos, como puede ser la de los humanos, ¿no? O de los grandes mamíferos, pues esta estrategia reproductiva lo que consiste es en maximizar las chances de transmitir el material genético a las generaciones siguientes, haciendo una producción máxima de individuos nacidos, ¿no? Y por lo tanto, esta estrategia que se sigue, que es seguida por anfibios, peces, pero incluso por algunos mamíferos, como pueden ser los ratones, provoca que una gran cantidad de animales venga a la existencia, ¿no? Para tener vidas extremadamente cortas, que en la mayoría de los casos está marcada únicamente por el sufrimiento y casi siempre terminan de forma atroz en alguna de estas formas que yo he descrito anteriormente. Por tanto, esto es importante para mostrar que la naturaleza no es un lugar de abundancia de recursos y bienestar, sino que es un lugar de privación y de conflicto permanente. Y como resultado, la mayoría de estos animales pues, no logran llegar a la edad adulta, y de hecho, de media, solo un individuo sobrevive por progenitor. Todos los demás se mueren de las peores formas posibles. Esto es algo que cada vez se tiene más atención, cada vez se estudia más sobre esta cuestión, tanto a nivel científico como a nivel filosófico, pero la pregunta es, ¿cómo se justifica que hay una tal indiferencia, ¿no? hacia el sufrimiento de los animales silvestres? Dado que está tan extendido, ¿cómo se justifica esto? Bueno, para mí hay toda una serie de razones, pero parcialmente, al menos, eso defiendo yo, hay toda una serie de sesgos que afectan nuestro propio diagnóstico de este problema. Entonces, vamos a empezar a ver cuáles son estos sesgos. El primer sesgo eh, que hemos identificado, pues es el sesgo que esta visión masculina tradicional que consiste en subordinar a los individuos a lo que es el bien del todo, ¿no? En este caso de los conjuntos ecológicos. Básicamente esto es una idea que refleja una visión que ha sido dominante en la tradición filosófica, digamos, canónica, y que consiste pues, en priorizar los grandes grupos, ya sea la sociedad, la nación o en los casos extremos la raza, ¿no? por encima de los intereses de los individuos. Y esto lo que hace es ignorar la importancia del bienestar individual. Esto es algo que hay una analogía perfecta entre esta idea en la filosofía, digamos, más tradicional y la filosofía ambiental, que es la analogía que hace John Bert Kellicott, que dice, bueno, del mismo modo que en algunos momentos hace falta sacrificar los intereses de los, digamos, ciudadanos
por el bien de la sociedad, también hace falta sacrificar a los individuos, animales silvestres, por el bien de los conjuntos ecológicos, ¿no? Por otra parte, esta idea se manifiesta diciendo que, bueno, que lo que tenemos que hacer cuando miramos hacia la naturaleza es asumir una visión imparcial, ¿no? Es decir, una visión, como dice el famoso, el fundador del ecologismo moderno, Aldo Leopold, según dice, pensar, lo que tenemos que hacer es pensar como una montaña. Es decir, pues según él, pensar como una montaña es pensar de forma imparcial. Pero claro, esta es una forma incorrecta de pensar sobre lo que supone la imparcialidad, ¿no? Porque eh, la idea de que pensar de forma imparcial conlleva necesariamente priorizar los conjuntos ecológicos por encima de los intereses individuales es algo que no está justificado. Es decir, la imparcialidad lo que significa exactamente es considerar todas las perspectivas de todos los individuos afectados y luego actuar en conformidad. Sí, es cierto que históricamente ha ocurrido que la perspectiva, digamos, androcéntrica, ¿no? Se ha disfrazado de imparcial. Pero esto lo que demuestra es que esa perspectiva no era verdaderamente imparcial, ¿no? Por tanto, lo que debemos hacer es justamente apelando a la imparcialidad, descartar esta idea de que debemos priorizar los conjuntos ecológicos. Lo que nos permite ver la imparcialidad es que estamos teniendo un sesgo androcéntrico que desvalora de forma injustificada a los individuos y a sus intereses. En segundo lugar, pues el segundo sesgo es nada nuevo, la devaluación de la compasión, ¿no? Es verdad que el ecofeminismo ha trabajado esta cuestión, digamos, una parte de esta cuestión, bueno, han destacado como la devaluación de la compasión y otros elementos tradicionalmente asociados con el ámbito femenino, ¿no? Las cosas naturales, digamos, cómo esto ha contribuido al dominio masculino sobre las mujeres, sobre la naturaleza y, consecuentemente, sobre los demás animales en las sociedades patriarcales. Pero hay algo que el ecofeminismo ha dejado de lado y que es cómo la devaluación de la compasión ha moldeado nuestra indiferencia moral hacia el sufrimiento ajeno, ¿no? Ya no se trata solo de cómo ha causado daño, sino cómo ha quitado relevancia al sufrimiento ajeno. Y especialmente, muy especialmente, al sufrimiento de los animales silvestres. Entonces, este sesgo es un sesgo que lo que hace es fomentar esta sobrevaloración del estereotipo masculino de contención emocional, ¿no? De no involucrarse personalmente con quienes están en necesidad y normalmente llamar a eso de exceso de sensibilidad o cualquier otra cuestión que según la perspectiva patriarcal sería un sesgo, ¿no? Eh, y que es precisamente el contrario de la compasión, es decir, preocuparse por el sufrimiento de otros y estar dispuesto a ayudarles. Por tanto, lo que ocurre con esto es que si estamos ignorando el sufrimiento de los animales silvestres, pues no solo estamos fallando a los animales silvestres, ¿no? Que eso ya de por sí sería algo importante y sería una razón suficiente como para cuestionarnos nuestra visión, pero sino que estamos también perpetuando y reforzando esta visión masculina sesgada del mundo. El tercer sesgo puede parecer un poco sorprendente porque, claro, el tercer sesgo es un sesgo que se manifiesta justamente en la idealización de estos procesos naturales, ¿no? Y acabo de decir que las cosas naturales son devaluadas por la mirada masculina, ¿no? Entonces parece un poco contradictorio. Pero no se supone, entonces la pregunta es, ¿se supone que todas las cosas naturales son devaluadas por la mirada patriarcal? Y es como, bueno, sí y no, ¿no? Eh, en las sociedades occidentales, al menos, sociedades patriarcales, pues las decisiones sobre lo que cuenta como natural
se toman en función de lo que favorece al sistema patriarcal. Y esto se conecta directamente con una confusión enorme que existe no solo en la filosofía, en la sociedad, en todas partes, que es la confusión entre lo natural o lo descriptivo y lo normativo, ¿no? Y esto significa simplemente que se asume que si algo es natural, entonces se percibe como bueno y digno de ser preservado, ¿no? Así que aquello que el sistema patriarcal determina que es natural, debe ser preservado, mientras lo que no debe ser ignorado. Pero la cuestión es que podemos pensar en esto en cuestiones asociadas a sociedades humanas, no solo que tengan que ver con los animales. Es decir, si pensamos en todos los daños asociados a las relaciones heterosexuales y cómo esos daños han sido naturalizados, ¿no? Y transformados en algo idílico o por lo menos necesario, romantizados de algún modo, ¿no? Con el propósito de mantener este status quo patriarcal. Pues de manera similar, esta idealización de lo natural ha moldeado nuestras actitudes hacia el sufrimiento de los animales silvestres. eh, pero la pregunta es, ¿y de qué forma esto beneficia el patriarcado? Bueno, pues yo creo que hay un caso paradigmático que nos va a llevar luego directamente a la cuestión de las representaciones documentales. Hay un caso paradigmático donde podemos ver eso, ¿no? Que es el caso del proceso natural de la depredación. Bueno, todas las personas que aquí están supongo que tienen un mínimo de familiaridad con lo que consiste una depredación, aunque a mí siempre me gusta recordar, porque también hay una creencia extendida en nuestras sociedades de que la depredación es el mínimo de los males. Es algo que ocurre normalmente de forma rápida, que no genera ningún sufrimiento a los demás animales, y esto es una visión, de nuevo, completamente errónea. O sea, la depredación implica un sufrimiento extremo para los animales que la viven. O sea, la captura, si pensamos en la captura, está precedida por un intenso terror, como esta foto os puede eh, hacer observar. Normalmente involucra una lucha brutal por la supervivencia, y a menudo la presa es consumida mientras está viva. Además, los animales considerados de presa, ¿no? Suelen vivir en un estado de alerta permanente, y que puede desencadenar, y hay varios estudios que lo demuestran, puede desencadenar respuestas de estrés muy intensas que son similares a lo que es el trastorno de estrés postraumático en los seres humanos. Pero a pesar de esto, a pesar de que este fenómeno sea tan altísimamente dañino y causante de un grande nivel de sufrimiento, la depredación es frecuentemente exaltada, ¿no? Especialmente por los hombres. Y es cierto que esto se ha estudiado como, sobre todo por el filósofo Brian Luke, y ha estudiado cómo esta exaltación de la depredación es un mecanismo para justificar la caza y para reforzar ciertos ideales de masculinidad, al vincular la depredación con valores como la dominación, la fuerza, etc. Ahora bien, a mí me parece que este análisis es muy bueno. Yo de hecho recomiendo el libro de Brian Luke, que ahora me acabo de dar cuenta que no lo cito al final, lo siento. Pero bueno, supongo que estaréis familiarizadas con este libro, que se llama Brutal, eh, Animal Exploitation and Manhood and Animal Exploitation, algo así. Y, pero para mí el análisis de Brian Luke es excepcional, verdaderamente excepcional, pero creo que hay algo que falta aquí, ¿no? Creo que no es solo esta la parte que contribuye. Creo que esta visión implica una visión patriarcal que es más amplia, y que está marcada por esta valoración de las jerarquías, la desigualdad y la aniquilación de los más débiles. A mí me gustaría que pensarais, por ejemplo, en la disparidad, y eso lo podemos ver, vamos a verlo en los documentales, la disparidad que hay de valor otorgado a un depredador, ¿no? Que es el percibido siempre como el más poderoso, y
la presa, ¿no? Vista como débil, vulnerable. Y este desequilibrio es un desequilibrio que se asemeja mucho a lo que son las jerarquías de género, ¿no? También es importante pensar en cómo se hace la atribución de agencia en la relación depredatoria. Es decir, el depredador suele representarse como un individuo activo, ¿no? Un actor. Mientras la presa es vista como pasiva, como alguien a quien simplemente las cosas le ocurren, ¿no? Y esto contradice claramente todo lo que sabemos sobre las decisiones estratégicas que toman las presas y que lo que hacen es una toma de decisión altísimamente sopesada, equilibrando el riesgo de depredación con las oportunidades de alimento, ¿no? Y muchas veces lo que hacen, pues, es eh, lo que hacen después de esta deliberación es decidir que prefieren alejarse de las zonas donde tienen más alimento, pero donde las probabilidades de depredación son más bajas. Y por lo tanto, muchas veces lo que hacen es alejarse de las zonas de vegetación y terminan muriéndose por deshidratación, incluso inanición. Bueno, esto muestra cómo esto. Lo que ocurre, evidentemente, es que esta mirada de la depredación está como distorsionada por esta mirada masculina, ¿no? Y que hace con que interpretemos, pues, a los eventos naturales de depredación y otros de una manera socialmente cargada. Y ahora tenéis aquí una imagen solo para ver cómo la depredación es vista por... Os doy un segundito para analizarlo. Vale. Bueno, pero lo más importante de esto es que la razón o lo que conlleva, ¿no? Valorar la depredación, las enfermedades y otras formas de sufrimiento que son naturales, es que de forma más o menos consciente lo que estamos haciendo es respaldar este sistema que está basado en la subordinación y destrucción de los más débiles. Y esto no solo es malo para los demás animales, esto es algo que contribuye directamente a legitimar la posición social dominante que ocupan, digamos, los hombres de verdad, ¿no? Y que lo que hace es marginar todas las otras formas incorrectas de ser y existir, ya sean humanas o no humanas. Hay un slogan feminista que a mí me gusta mucho, sirve para muchas cuestiones, y que es la biología no es destino, y a mí me gustaría que este slogan fuera incorporado desde una mirada antiespecista para reconocer que la muerte prematura y la violencia no son más naturales para los animales de otras especies y que por lo tanto no deberían ser más parte de su vida que de la nuestra, ¿no? Bueno, esto vamos a pasarlo porque creo que ya me estoy extendiendo mucho. ¿Cómo vamos de tiempo, por favor? Porque yo creo que no estoy bien. Vale. Entonces, la pregunta es, bueno, pues entonces voy a sintetizar esto muy rápidamente, que es, bueno, esta idea de que alguien podría decir, bueno, es que no, es que lo que tenemos que hacer es abstenernos de intervenir, de interferir con los animales silvestres, porque al hacerlo lo que estamos haciendo es respetar su autonomía, ¿no? Entonces, esto es una idea que también está basada en un sesgo masculino. ¿Por qué es un sesgo? Porque es algo que está teniendo en cuenta, que está tomando como el concepto de autonomía una cierta concepción masculinista de la autonomía, ¿no? Y que es una concepción entre muchas, es verdad que es la concepción dominante en la filosofía, pero por algo la filosofía está dominada por hombres también, ¿no? Que es esta idea de la autonomía como la autosuficiencia y el autogobierno, ¿no? Y lo que hace es ignorar la interdependencia y el apoyo social que son necesarios, que son eh, esencialmente necesarios para garantizar que los individuos puedan desarrollar su autonomía. Entonces, es evidente que la autonomía se desarrolla y se ejerce solo si se dan unas ciertas condiciones sociales externas, ¿no? Y lo que hace una concepción feminista alternativa sobre la autonomía, una concepción relacional, es sobre todo poner encima de la mesa las dimensiones
de interdependencia y de apoyo social que son necesarias para que la autonomía tenga lugar. Y por lo tanto, aplicado a la cuestión de los animales silvestres, pues es reconocer justamente eso, ¿no? Reconocer que por una parte las elecciones de los animales silvestres son muy escasas, son muy pobres y que le podríamos decir que están sujetos a una especie de tiranía natural, ¿no? Y que por lo tanto la interferencia con sus asuntos, más que ser una violación, en lugar de ser una violación de su autonomía, pues lo que podría ser es justamente un medio para crear las condiciones que posibilitaran que su autonomía efectivamente se realizara en el mundo natural, ¿no? Y por lo tanto, al intervenir, pues podríamos entender la intervención, digamos, como un medio para construir comunidades de animales silvestres que sean más resilientes. Vale. Volviendo entonces a los documentales, que es cuál es el papel que juegan las narrativas documentales sobre todo esto. Yo creo que ahora mismo, después de explicar este marco, ¿no? Yo creo que ya muchas personas podrían empezar a contestar a esta pregunta, ¿no? Eh, Empecemos por un clásico, ¿no? Como decía al principio, The Hunt. The Hunt es una serie de la BBC, narrada también por el clásico Attenborough y que examina pues, las dinámicas de depredador y presa. Bueno, en el análisis que hemos realizado Emma y yo, hemos verificado que efectivamente la narrativa de la serie está perfectamente alineada con estas distorsiones o estos sesgos que hemos visto hasta ahora, en particular, pues la idealización de los procesos naturales, ¿no? La reducción de los individuos a meros elementos de un ecosistema y la desvalorización o devaluación absoluta de la compasión. Esto se puede observar en algunas citas, ¿no? Que he seleccionado. O sea, frases como las apuestas no podrían ser más altas o es una cuestión de vida o muerte, pues lo que hace es establecer este tono heroico y dramático que marca la depredación como un evento necesario y a la vez admirable, ¿no? Eh, Otras descripciones poéticas, como puede ser esta, el leopardo utiliza la cobertura del entorno como un manto de invisibilidad. O mientras haya presas, hay esperanza, pues refuerza esta percepción de los depredadores como un símbolo de habilidad, astucia y también perseverancia, ¿no? Y hay algo que es importante y que se analiza además, que se observa en todos los episodios de esta serie, que es cómo hay un desvío eh, de la empatía eh, de las presas hacia los depredadores, ¿no? Hay un caso en particular eh, en el que se describe que nunca sé decir esta palabra, lo siento, esta palabra es muy diferente, a ver, no voy a poder decirla. Em, ¿Cocodrilos? Sí, lo he dicho bien. Vale. Eh, que han pasado un año sin comer y entonces pues lo que hace el narrador es decir, bueno, es muy fácil, sería muy fácil empatizar con los animales que están siendo depredados, pero entonces, a mí este fácil me suena, no lo dice, pero yo lo interpreto y hay como una dimensión oculta, ¿no? Es decir, fácil en qué sentido, fácil en el sentido de casi lo veo, que es como, sería muy femenino, ¿no? Sería muy femenino empatizar con la presa, pero una visión, como diría malamente, claro, pues, como diría Aldo Leopold, una visión imparcial, con muchas comillas, porque no es nada imparcial, evidentemente, lo que hace es reconocer y empatizar con el depredador, ¿no? Porque podemos reconocer que es el que es más relevante para contribuir al ciclo de la vida. Y por tanto, eh, lo que se resalta es el sacrificio, ¿no? De un depredador que
pues tiene escasez de alimento, como las presas también lo tienen, pero en fin, y en lugar de la vulnerabilidad de los animales que están siendo depredados. Eh, Se puede decir también que de forma muy clara, Hunt refuerza estos valores patriarcales de agresión, poder físico y dominio. Algunas frases pueden corroborar esta idea. Por ejemplo, el tigre es una máquina de matar perfectamente diseñada. Domina el arte de la emboscada, ¿no? O sea, glorificación de nuevo del depredador y una justificación de la muerte de las presas como, y cito, un sacrificio inevitable para preservar la salud del ecosistema. Es decir, es que es una conexión directa con lo que hemos estado hablando antes, ¿no? De nuevo, este enfoque pues lo que hace es priorizar el equilibrio natural sobre los intereses de los animales silvestres individuales, cada uno con sus intereses en disfrutar de su vida, en no sufrir, en seguir viviendo. Y lo que hacen una vez más es perpetuar esta visión heroica y jerárquica de la naturaleza que está totalmente alineada con valores masculinos tradicionales. Bueno, todo esto nos parece pues lamentable, pero podríamos decir, o alguien podría decir, sí, pero claro, justamente estás haciendo cherry picking, ¿no? Porque justamente fuiste a buscar un documental que además es un documental que ya pasó de moda, que es, sí, refleja una visión, pero es una visión muy tradicional. Hoy en día los documentales tienen unos enfoques diferentes. Justamente fuimos a buscar un documental que se presenta como una alternativa a esta visión, ¿no? Y que es My Octopus Teacher. ¿Todo el mundo ha visto este documental? Bien, eso me ayuda bastante. Vale, perfecto. Todo el mundo tiene una visión positiva sobre este documental, supongo. Vale, ¿sí? ¿Podéis hacer así solo para que yo vea? Ok, vale, muy bien. Bueno, pues es como decía, este documental pues pretende ser una alternativa a esta visión y como sabéis, pues es un documental que lo que hace es describir de una forma estéticamente muy atractiva la relación emocional que desarrollan Craig Foster y una hembra pulpo, ¿no? Y que efectivamente parece desafiar las normas tradicionales de la masculinidad porque se centra en la empatía, en la conexión emocional, en el respeto. Que yo cuando estaba escribiendo esta frase dije, wow, es muy fuerte que centrarse en la empatía, la conexión emocional y el respeto sea desafiar la masculinidad, ¿no? Me pareció como cuando lo vi escrito, me parece que es muy revelador, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Pues como si lo habéis visto, pues no me voy a detener mucho en explicar estas cuestiones, pero bueno, estamos de acuerdo que es un documental que ofrece esta visión, y diría, como ahora se dice, inspiracional, ¿no? Es pues eso, de una visión inspiradora de la naturaleza, la presenta como un escenario equilibrado a través de estas imágenes subacuáticas de alta definición. Em, y hay frases como, por ejemplo, no hay mayor inteligencia que la naturaleza, ¿no? Que esto lo que hace es pues, reforzar una percepción casi espiritual de reverencia hacia los procesos naturales, ¿no? También se hace algo que no es común, que es destacar las capacidades, digamos, cognitivas de los individuos en cuestión, en este caso del pulpo, y se destaca pues la capacidad de resiliencia del individuo frente a las adversidades, ¿no? Se pone de relieve esa capacidad que tiene de adaptación y cuando ocurre algo como perder un brazo, pues lo describe como fue como si el mundo se detuviera, pero luego volvió a aprender cómo moverse y a cazar. O sea, esto celebra la habilidad, ¿no?, del individuo para superar desafíos. Bueno, como decía, eh, la narrativa que presenta Foster es una narrativa que se puede decir que es una crítica a la masculinidad tradicional, ¿no?
Resalta esta vulnerabilidad, esta empatía con otros individuos y la interdependencia que existe entre humanos y no humanos, y propone de algún modo una relación más horizontal con los animales silvestres. Frases que pueden corroborar esta idea. El pulpo me enseñó que somos parte de este mundo, no solo visitantes. Esto subraya esta conexión emocional entre humanos y otros animales. Y otro, cuando murió sentí que había perdido a un amigo. Pues bueno, esto de una forma un poco metafórica, pero refleja este reconocimiento de que el pulpo, ¿no?, es un individuo y por lo tanto tiene un valor intrínseco, un valor en sí mismo, hasta el punto de que puede ser considerado un amigo. Ahora bien, hay un momento, que no sé si recordáis, pero hay un momento en el que Foster se enfrenta a un dilema ético, ¿no? Y que es en un momento de depredación, digamos, de ataque. Y que es el momento en que decide no intervenir durante este ataque al pulpo, ¿no? ¿Cómo lo justifica? Lo justifica diciendo que lo hace por respeto a este equilibrio natural. Comenta. El primer instinto es intentar ahuyentar a los tiburones, pero luego te das cuenta de que estarías interfiriendo con todo el proceso del bosque, ¿no? Bueno, bosque, the forest. Eh, de nuevo, esta idea es una postura que lo que hace es priorizar el orden natural, pero que nos, sobre los intereses, en este caso del pulpo, ¿no? Pero que nos plantea preguntas éticas importantes sobre cuál es la justificación de priorizar el equilibrio ecológico frente al aliviar el sufrimiento de su amigo, ¿no? Y de hecho, a mí me parece que hay una forma muy sencilla de pensar en qué medida esto está justificado, que es cuál sería eh, la posición de Foster en el caso de que su amigo fuera humano, ¿no? Es decir, cuando hay, yo quería traeros una cita, pero no tuve tiempo, pero hay alguien que hace una reflexión sobre esta cuestión y que dice, bueno, cuando los afectados somos nosotros o nuestras personas cercanas, eh, no apelamos al orden natural, ¿no?, para justificar su sufrimiento. Ahora bien, cuando son los otros animales o individuos distantes, eh, apelar a la orden al curso natural de las cosas es fácil. Entonces, bueno, dejo esta reflexión solo para que la hagáis vosotros. Bueno, ¿cómo comparamos estas dos películas que presentan perspectivas tan contrastantes, aparentemente? De nuevo, pues bueno, The Hunt hace una idealización directa de la depredación y el equilibrio ecológico, y lo que hace es reforzar la premisa inicial de la paradoja, ¿no? La premisa que dice que no debemos interferir. Lo mejor que podemos hacer por los demás animales, en particular los silvestres, es no interferir en sus asuntos, ¿no? Por otra parte, el My Octopus Teacher presenta un enfoque que es más compasivo, destacando pues todos estos valores de la conexión emocional, la interdependencia entre humanos y no humanos, y de forma bastante valorable, pues está más marcado, o por lo menos se muestra más aware de lo que son la sintiencia y las capacidades cognitivas y emocionales de los animales silvestres, ¿no? Los mensajes, no, está aquí todavía. Los mensajes centrales eh, que se podía decir de cada uno de los documentales, bueno, pues por un lado tenemos The Hunt, una glorificación de la violencia, de las jerarquías y de la destrucción de los más vulnerables y de los débiles. Eh, Se sugiere claramente, no se cuestiona el sufrimiento animal, de hecho lo que se sugiere es que es aceptable, necesario e incluso deseable, y que la interferencia humana sería completamente injustificada porque interferiría con el equilibrio natural. My Octopus Teacher parece proponer algo
ligeramente distinto, una relación más cercana, más simpática, que deja, no de forma explícita, pero de forma indirecta por las relaciones y por los comentarios que hace el narrador, eh, promueve de algún modo el valor intrínseco de cada individuo, ¿no? Aunque es verdad que idealiza el orden natural al no intervenir en situaciones de sufrimiento. Ahora bien, me gustaría centrarme una vez centrarme más en The Octopus Teacher, porque es verdad que My Octopus Teacher podría parecer una alternativa podría ofrecernos una forma de cuestionar esta indiferencia hacia el sufrimiento de los animales silvestres que yo he presentado inicialmente, pero sin embargo las decisiones de Craig Foster, como no intervenir en el ataque del pulpo, pues lo que muestran es una aceptación idealizada del orden natural y que al final se alinea bastante con las narrativas más tradicionales de The Hunt. Es decir, el supuesto desafío, ¿no? A la indiferencia frente al sufrimiento animal que parecía prometer este documental, al final, desde mi perspectiva, se convierte en una ilusión eh, más performativa que real. Eh, Desde un enfoque de género, se podría decir eh, que My Octopus Teacher evoca, sé que esto es muy controvertido lo que voy a decir, pero lo voy a decir igualmente y luego hablamos en el Q&A. Se podría decir que evoca de algún modo lo que es este movimiento de las nuevas masculinidades que muestran sensibilidad, muestran empatía, pero no cuestionan exactamente los sistemas eh, ideológicos de injusticias sociales que sostienen que dan lugar y que posibilitan este nivel de sufrimiento en este caso, ¿no? Y por lo tanto, lo que yo considero es que lo que se representa aquí al final es simplemente una conexión emocional que es meramente superficial. Es verdad que se distancia de estos estereotipos de fuerza, de dominación, pero no plantea ningún cambio estructural para aliviar el sufrimiento animal y la falta de intervención en un momento crítico y crucial como es el ataque al pulpo, lo que muestra es una forma muy limitada, por decir, ya para ser benevolente, una forma muy limitada de lo que sería esta masculinidad compasiva, ¿no? Pero que es una masculinidad, es una masculinidad compasiva, por llamarle algo, pero meramente performativa, porque no desafía en absoluto las causas del sufrimiento. Y por tanto, de forma quizás sorprendente, My Octopus Teacher termina reforzando también la premisa, ¿no? Es decir, de nuevo, la no interferencia. Eh, Como decía, no cuestionan las estructuras de poder que perpetúan y que tornan posible la desatención hacia el sufrimiento animal y promueven esta postura pasiva eh, que contribuye a mantener un status quo que ignora completamente cuál es la responsabilidad moral que tenemos hacia los animales silvestres. Aunque es cierto que se distancia de esta o se aleja de esta eh, glorificación patriarcal del sufrimiento endémico a los ecosistemas darwinianos, que yo diría que es casi voyerista, ¿no? In the Hunt, pero sin embargo no altera en lo más mínimo el status quo dañino para los otros animales. Por tanto, en conclusión, eh, documentales como The Hunt y My Octopus Teacher lo que terminan haciendo en conjunto es pues, idealizando procesos naturales y perpetuar la idea de no intervenir en el sufrimiento animal. Eh, Sin embargo, esta idea, como hemos visto, no solo es una mala idea por sí misma, porque yo quería dejar esto claro, ¿no?
yo no considero que la principal razón por la que haya que intervenir para ayudar a los demás animales sea porque si no lo hacemos estamos sesgados por una mirada patriarcal y por lo tanto estamos contribuyendo a la perpetuación del patriarcado. Yo creo que esa es una razón muy importante, pero es una razón adicional, ¿no? Yo creo que hay las razones fundamentales o más sustanciales son razones que tienen que ver con el valor de los individuos en sí mismos, ¿no? Y sus intereses, porque sí debemos ayudarles. Pero sin embargo, hay razones adicionales como las que yo he intentado mostrar, ¿no? Eh, y por tanto, lo que decía, esta idea se basa en estos sesgos patriarcales que glorifican este equilibrio ecológico, devalúan la compasión, marginando cualquier forma de intervención. Ahora bien, si reconocemos estas distorsiones como son, ¿no? Como sesgos de tipo masculino, o sea, sesgos de género, eh, pues la justificación de la no interferencia se debilita. Y por lo tanto, si tenemos dos ideas y una está altísimamente debilitada, eso disuelve la paradoja inicial, ¿no? Eh, Ahora bien, cuando pensamos en que sí debemos interferir, que sí debemos intervenir, pues lo que debemos pensar es que debemos entender esta intervención y plantearla como algo que sea gradual, como algo que esté basado en evidencias científicas y enfocada en aliviar el sufrimiento animal con seguridad y responsabilidad. Esto es algo que debería ser incorporado en las narrativas documentales porque al hacerlo no solo tendríamos acceso a documentales más precisos en su descripción de la realidad, sino que nos permitiría construir a partir de esas representaciones relaciones más justas, más compasivas entre seres humanos y no humanos. Por tanto, esto es básicamente mi punto. Ahora mismo, estas son más referencias para si queremos, si quieres profundizar en alguna de estas cuestiones. Como dije a lo largo de la charla, creo que hay cosas aquí que hay referencias que no están aquí, pero si hay alguna duda, luego me podéis escribir y yo os paso la referencia, ¿vale? Así que, bueno, esto es todo. Espero vuestras preguntas y comentarios y de nuevo muchas gracias por estar aquí y por escucharme. Muchísimas gracias, Katia. No sé si es preferible bajar la presentación Sí, para las vale. preguntas, a menos que haya algo que se quiera resaltar por parte de alguien. Yo tengo preguntas, pero bueno, dejo primero Cristina. Eh, Hola, muchísimas gracias, Katia, por una charla interesantísima y a los miembros de Equilibrian por organizarla. A ver, es que a mí la tensión entre la intervención y la no intervención me resulta como insuperablemente aporética y no es para nada por respaldar esa visión masculinista de la Ujú. tiranía natural, ni de la jerarquización de las vidas, ni el desvío de la compasión, pero quiero decir, ¿cómo se ejerce nuestra compasión, nuestra responsabilidad, nuestro cuidado con el animal depredador? Me sabe hasta mal llamarlos así, con el animal carnívoro. Gracias. Perdona, ¿puedes solo repetir esta última parte porque no entendí bien la primera parte de la pregunta? ¿Cómo se puede? Sí, básicamente, cómo se ejerce, cómo se demuestra esa compasión y esos cuidados hacia esa responsabilidad hacia el animal depredador, hacia el animal carnívoro. Y no es de nuevo por jerarquizar las vidas ni ponerme del lado del depredador, Ujú. pero también tenemos una responsabilidad, ¿no? Gracias. Ah, contesto ya, vale, ok, perdón. Vale, entonces, en primer lugar, muchas gracias por tu pregunta. Me gustaría decirte, has usado una expresión que me parece importante. Tú dijiste, eh, me preocupa esta tensión, exacto, es una tensión, eh, pero no es por una cuestión patriarcal y tal, ¿no? Entonces es muy importante esto porque lo que yo acabo de decir, claro que nadie de forma consciente dice, no, no, es que yo valoro la depredación porque yo soy machista. Quiero decir, ¿no? Simplificando mucho la cuestión. Quiero decir, nadie va a decir,
no, es que yo valoro la depredación, la depredación, yo empatizo con el depredador y no con la presa porque yo sostengo una configuración política del mundo donde los más fuertes deben aplastar a los más débiles. Nadie te va a decir eso, nadie jamás. La cuestión es que lo que yo he intentado decir, la primera parte de esto, es que hay determinados sesgos y los sesgos son, por definición, implícitos. La mayor parte de ellos no tenemos conciencia de ellos, que actúan y que nos vienen dados porque vivimos en una sociedad patriarcal y porque estas cuestiones están por defecto incrustadas en nosotros. Entonces, eso, al estar incrustada en nosotros, lo que hace es que percibamos la realidad de una forma que está socialmente cargada sin darnos cuenta de que lo está. O sea, eso es solo una aclaración inicial, ¿vale? Por tanto, eh, el punto es, vamos a tomar conciencia de los sesgos, porque tomar conciencia de los sesgos no es una forma milagrosa de deshacernos de ellos, pero es el primer paso, ¿no? Respecto a la pregunta propiamente dicha que tú has planteado, o sea, el planteamiento aquí no es vamos a olvidarnos de los depredadores en el sentido de vamos a empatizar con la presa, no, la cuestión es desde un enfoque antiespecista, digamos, para entendernos, lo que debemos hacer es mirar a la realidad desde un punto de vista en que consideremos los intereses de todos los afectados de la forma más imparcial posible, ¿no? Y en una situación de necesidad, ver quién necesita más. Tú podrías decir, claro, pero si yo hago, en un momento dado, si yo defiendo a un depredador, a un individuo considerado presa de un depredador, también estoy contribuyendo al sufrimiento del depredador, ¿no? Porque le estoy quitando alimento. Bueno, entonces ahí es cuando entramos en la gran cuestión de cómo, eh, de cómo solucionaríamos esta cuestión en el futuro. Entonces, claro, en la medida en que fuera posible, lo deseable sería, para empezar, que no hubiera depredación. Eso sería lo ideal. Pero en la medida de lo posible, que pues, los animales, por ejemplo, grandes carnívoros, pues pudieran acceder a formas de alimento que no implicaran el sufrimiento de otros individuos, ¿no? Una cuestión más directa es pensar, si tú estás en una situación eh, como la que estaba Craig Foster, ¿no? Lo que yo decía, y si un tiburón te ataca o te ataca a otro ser humano, en esos momentos, esto muestra el nivel de especismo que tenemos incrustado, ¿no? Porque en ese momento tú no vas a decir, no, es que aquí yo no puedo hacer nada, no puedo interferir, porque entonces no interferir sería no empatizar con el depredador y por lo tanto tengo que simplemente dejar que el curso natural de las cosas, la naturaleza siga su curso, ¿no? Entonces tú ahí pensarías que hay una persona que está en una situación de peligro y por lo tanto en ese momento, tú vas a rescatarla, ¿no? Porque tú estás ahí y tú puedes ayudar. Porque esa es la cuestión. Esto no es una cuestión solo de cómo organizamos las cosas para que no haya sufrimiento. Tiene que ver con nuestra responsabilidad a la hora de poder ayudar a los demás, ¿no? Eh, porque la cuestión es cuando estamos en una relación en que hay alguien que está en necesidad y alguien que puede hacer algo al respecto, normalmente consideramos que tenemos una obligación de hacerlo, ¿no? Que esa es la relación que es moralmente relevante, es que alguien está en necesidad y alguien está en posición de ayudarle. Y por lo tanto en ese momento debemos ayudarle. Ahora, ¿cómo organizar esto luego en términos macro? Bueno, esto no sería, dada los conocimientos que tenemos ahora, limitados, no sería algo que se pudiera hacer una intervención a macro escala para ayudar a todos los animales que son objeto de depredación, ¿no? Sin embargo, sería interesante, y eso es lo importante para la cuestión documental, ¿no? Sería importante que a la hora de describir la realidad, esa realidad del sufrimiento fuera retratada en el documental. Cosa que ahora no existe, ¿no? Es como, bueno, o sí, pero se idealiza como algo que es bueno
porque contribuye a un equilibrio natural. Bueno, más o menos, así que no es una respuesta que te satisfaga, pero No, para es la, nada. la Muchas respuesta gracias. posible. Sí. Muchas gracias por tu respuesta. No, estaba pensando más bien en el caso de, por ejemplo, que en lugar de un humano, la persona, o sea, quiero decir, en la perspectiva, el amigo y profesor de Craig Foster fuese, por ejemplo, el tiburón, ¿sabes? My Ujú. shark teacher, ¿sabes? ¿Cuál sería entonces la perspectiva y su responsabilidad en esa situación? Pero muchas gracias. Nacho, gracias, Cristina. Hola. Bueno, muchísimas gracias por la charla, Katia, muchísimas gracias. Y son tres preguntas y, bueno, o consideraciones. La primera de ellas, eh, tú partías de la premisa de un cierto grado de indiferencia respecto de ese sufrimiento y has aportado una serie de justificaciones, explicaciones de cómo se articula ese grado de indiferencia. Y yo precisamente por mi experiencia cuando imparto clases relacionadas con ética animal aplicada a literatura en la facultad, en el máster, curiosamente parto de una premisa diferente. Y es que lo curioso no es tanto que se produzca ese grado de indiferencia respecto del sufrimiento, sino que precisamente ese sufrimiento se siga produciendo, o esa explotación animal se siga produciendo, a pesar de que nosotros no tenemos ningún tipo de indiferencia respecto a ese Ujú. sufrimiento. Y de hecho, ahora lo hago menos, pero al principio, hace unos años lo hacía más, porque me parece un poco más complejo, a veces más difícil de arbitrar, pero ponía algunas imágenes de algunos mataderos en clase y nadie, absolutamente nadie, se mostraba indiferente. Es más, nadie era capaz de aguantar la mirada y eso cuando lo comentas incluso fuera del ámbito docente, no conozco a nadie que sea capaz de mostrar cierto grado de indiferencia. Entonces, la pregunta es, la primera consideración es, quizá habría que partir de cómo es posible que a pesar de no tener indiferencia respecto de ese sufrimiento, se siga produciendo, se siga en cierto modo llevando a cabo. Claro que hay muchísimos mecanismos, ¿no? Para dulcificar, expiar conciencias, etcétera, etcétera, pero ¿cómo es posible que, curiosamente, nadie sea indiferente a eso y sin embargo se produzca? Y eso me lleva a la segunda cuestión. Yo trabajo en teatro clásico, la presencia de animales en el teatro clásico y en particular en el melodrama. Y es muy curioso cómo la construcción de la feminidad en el melodrama clásico, finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que es precisamente cuando surgen las consideraciones respecto a la sensibilidad, etcétera, etcétera, es curioso cómo la construcción de la feminidad está articulada en vinculación con una compasión con el animal, ¿no? Y efectivamente, y de acuerdo con lo que aparece en los documentales que has comentado, curiosamente esa figuración de la mujer o de la compasión como feminizada, igual que lo natural como feminizado, es algo que aparece exactamente en el teatro clásico ya. Lo que ocurre es que también esa victimización de lo femenino también aparece dentro de una lectura que yo siempre he considerado por parte de la crítica tradicional, que es excesivamente masculinizada. Entender como la víctima como femenina, infantilizada, naturalizada. ¿Acaso no se podría dar o revertir esa tendencia de victimizar a partir de un cierto tipo de pasividad a la víctima femenina? ¿No se le podría revertir y darle una capacidad de agencia en virtud de lo que es la glorificación de la compasión o la glorificación del sufrimiento en el sentido de darle un valor virtuoso, en el sentido más aristotélico, a lo que es el etos de lo compasivo, el etos de lo empático? Es decir, en lugar de darle un cierto grado de pasividad, darle un grado de agencia para que eso, en cierto modo, permitiese mostrar una visión diferente. Una visión quizá sin caer en el presentismo, pero sí que, en cierto modo, una visión que anuncia que ese grado de sufrimiento por parte de la mujer, en el caso del teatro clásico, sobre todo en la mujer que está vinculada con animales, en ese tipo de obras, curiosamente se ensalza respecto del perpetrador masculino, etcétera, etcétera. Y la tercera cuestión es muy rápida también. Comentabas que hay que mostrar la realidad del sufrimiento en el documental, ¿no? Hay que retratarlo. Y la pregunta es hasta qué punto, para mostrar, desde el punto de vista también, si queremos, de la recepción, ¿no? De estética de recepción, hasta qué punto, para mostrar esa realidad del sufrimiento, es necesario mostrar un sufrimiento real, mostrar un animal que efectivamente está siendo objeto de depredación y no se puede recurrir a métodos alternativos, que es lo que yo siempre digo, que sean éticamente responsables, pero que no necesariamente tienen que ser menos efectivos, porque en muchos casos cuando esto se plantea en clase te dicen, claro, es que si utilizas la inteligencia artificial, si utilizas algún tipo de mecanismo
tecnológicamente sofisticado quizá no sea igualmente efectivo, pero bueno, que eso tiene fácil resolución porque creo que todo el mundo ha sido capaz de llorar viendo dibujos animados, todo el mundo es capaz de llorar una película sabiendo que no es real, pero se podría emplear algún tipo de alternativa que no hubiese de recurrir a la captación de un sufrimiento auténtico, auténtico por decirlo en el sentido de que Ujú. efectivamente es orgánicamente tangible, ¿no? Pero ¿habría algún tipo de alternativa que fuera igualmente válido o tanto más válido precisamente porque uno consigue el efecto buscado y dos, porque es éticamente responsable y no vulnera, en cierto modo, o por lo menos no cae en esa especie de escoptofilia de estar viendo el sufrimiento real o tangible de un animal? Esas tres cuestiones muy rápidamente. Gracias. Muchas gracias a ti, Nacho, muy interesante todo. Eh, Voy a empezar por la primera pregunta que me has hecho. Creo que tiene una respuesta eh, sencilla, creo yo. Si es que he entendido bien, porque, claro, la indiferencia es cierto lo que tú has dicho, es completamente cierto. Y la pregunta que tú planteas es cómo es posible que siga permaneciendo, eh, existiendo la explotación animal a pesar de nuestra no indiferencia, ¿no? Pero la cuestión es que yo eh, estoy de acuerdo con esa idea, pero yo lo que estoy hablando es de la indiferencia hacia el sufrimiento de los animales silvestres y hacia el sufrimiento causado por motivos naturales exclusivamente, ¿no? Entonces, eso es algo que yo también he hecho algunos tests sociológicos a lo largo de estos años eh, y por eso creo que es necesario visibilizarlo y mostrar la importancia moral de esta cuestión, porque cuando las personas se enfrentan a esta cuestión, la mayoría de ellas reconoce que hay un problema moral. O sea, quiero decir, esta visión idealizada de la naturaleza es una visión que está basada, uno, en gran parte en falta de información y en segundo, por la actuación de los sesgos que yo he comentado y algunos otros sesgos que no son de tipo, digamos, patriarcal, pero que existen también, ¿no? Y que está, por ejemplo, yo ahora ya, antes siempre hablaba de esto, ¿no? Nuestra visión de la naturaleza está muy marcada por todas las producciones audiovisuales de Disney, ¿no? Que han representado a los animales de la naturaleza como llevando a cabo relaciones interespecie pacíficas, de juego, donde existe una abundancia de recursos, etcétera, ¿no? Por tanto, las personas tienen estas representaciones de cómo es la vida en la naturaleza y luego, bueno, pues todo el discurso de la ética ambiental, etcétera. Y por tanto, yo creo que es perfectamente compatible que haya una no indiferencia respecto a la explotación animal con una indiferencia frente a el sufrimiento de los animales silvestres causado por motivos naturales, sufrimiento naturogénico, digamos. Y creo que hay otra razón por detrás que explica esta asimetría y que tiene que ver que algunas personas consideran desde algunos compromisos éticos diferentes que solo tenemos responsabilidades morales de aliviar el sufrimiento que hemos causado, ¿no? Y por lo tanto, mientras tenemos una obligación moral de eliminar la explotación animal, porque está causada por la agencia humana, en la medida en que el sufrimiento naturogénico no lo está causado, bueno, siempre habría manera de decir que, dado la dimensión del cambio climático, probablemente indirectamente estaría de algún modo causado, pero vamos a olvidar eso. Dado que el sufrimiento naturogénico no está causado por la mano humana, no tenemos una responsabilidad de aliviarlo, ¿no? Por ejemplo, hay una filósofa muy buena que es Claire Palmer, con la que yo discrepo mucho, pero yo la recomiendo porque ella defiende eso. Ella considera que nuestras responsabilidades morales eh, están determinadas por la relación causal que tenemos con el daño en cuestión, ¿no? En la medida en que no haya una conexión causal, no tenemos la obligación de aliviar ese sufrimiento. Ahora bien, luego hay toda una serie, toda una forma de contraobjetar esto, ¿no?
que es, por ejemplo, pensar, bueno, nosotros no pensamos que solo tenemos obligaciones de no causar daño a los demás cuando estamos hablando de seres humanos, ¿no? Por ejemplo, creemos en sistemas de salud. Los sistemas de salud públicos, por ejemplo, son sistemas que lo que hacen no es dejar de causar daño a los demás, son unos servicios de cuidado y por lo tanto son una forma de implementar lo que serían nuestras obligaciones positivas, que son nuestras obligaciones de ayudar, ¿no? Las otras obligaciones son obligaciones negativas, se les llama. Entonces, bueno, yo creo que por toda una serie de razones, que unas pueden ser más filosóficas, otras pueden ser más sesgos sociales, etcétera, creo que es perfectamente compatible que exista no indiferencia frente a la explotación animal, que en cualquier caso yo te digo que eso es una visión un poco optimista, ¿no? Porque es verdad que nuestros estudiantes son una muestra, pero no sé si son una muestra representativa, ¿no? En el sentido en que, bueno, em, ojalá lo fueran, pero sí. Y por otra parte, pues haber esta indiferencia respecto al sufrimiento naturogénico de los animales silvestres. Eh, En el segundo punto, eh, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Quiero decir, yo creo que lo que hay que hacer es, y esto es algo que las ecofeministas, por ejemplo, lo han hecho, ¿no? Que, que es revalorar, o sea, mostrar que el concepto central, el concepto, digamos, normativo más relevante que hay para ciertas ecofeministas ni siquiera es la justicia, ¿no? Ni los derechos, es el cuidado y la compasión. Y por tanto hay que poner encima de la mesa que eso no es un concepto, ¿cómo se dice esto? Como fuerte, ¿no? Es como un concepto, thick en inglés, es como un thick concept. Y por tanto lo que hay que hacer es revalorar la compasión y eso pasa por mostrar que justamente, es que la compasión por definición es un acto proactivo. Es algo que consiste en tener la predisposición de ayudar a alguien. O sea, es decir, tener la predisposición de reconocer cuál es el sufrimiento, cuáles son los intereses de los demás y actuar en conformidad, ¿no? Como para ayudarle. Y por lo tanto, yo creo que es la cosa más activa, como tú decías, que implica una mayor agencia eh, de lo que se puede concebir y por lo tanto sí que tendría que ser revalorizada. Estoy completamente de acuerdo con eso. ¿Cómo lo hacemos? No sé, vosotros que os dedicáis a- a la literatura, que creo que es una forma muy persuasiva, ¿no? de llegar a determinadas personas, pues tenemos que unirnos fuerzas y habilidades y pensar cómo rescatar la compasión. Porque es una palabra que, sobre todo actualmente, es un concepto que sigue estando como mal visto, ¿no? Un concepto menor. Bueno, También por la... y sobre todo quizá porque está demasiado asociado al cristianismo. Exactamente, iba a decir ahora. Exactamente. Está muy asociado al cristianismo. Pero bueno, Reapropiado, o ha sido reapropiado por el cristianismo. El concepto de sí, concepción clásica griega, sí, reapropiado sí, por sí. el cristianismo, dándole un sesgo. Pero a mí me gusta, me encanta esta conversación porque luego yo diría, bueno, claro, pero es que justamente va a empezar, a mí siempre me molesta mucho esta idea de, no estoy de acuerdo con esto porque esto está asociado a este movimiento, ¿no? Y es como, vale, por una parte, nuestra capacidad crítica tiene que ser capaz de distinguir dentro de un marco ideológico, pues ciertas cosas que son correctas y otras que son incorrectas, o que unas son deseables y otras no. Pero es que en este caso, ni siquiera es eso, que es como, en este caso, lo que nos puede molestar con justificación del cristianismo es justamente la forma poco compasiva de sus prácticas. No es un exceso de compasión. O sea, si hay algo que caracteriza el cristianismo en términos de prácticas dañinas, es justamente un defecto de compasión, no un exceso, ¿no? Y por tanto es como, sí, está asociado, pero está, como tú decías, apropiado y mal interpretado, ¿no? Y mal practicado.
Y luego la última pregunta me encanta porque es algo en que yo creo, o sea, tú has preguntado, ¿podemos recurrir? Eh, es que hay que hacerlo. Es que hay que pensar en recurrir a, o sea, pero incluso no es nada de ciencia ficción, es como con las formas de realidad virtual que ya son posibles ahora mismo, eh, se puede reproducir situaciones, las situaciones que queramos. De hecho, no sé si sabéis que este proyecto nunca salió adelante, tristemente, pero hace unos años importantes hubo un movimiento que tuvo mucha fuerza de convertir el Zoo de Barcelona en un zoo virtual. Sí, Justamente por eso, para quitar también esta apropiación de, de la idea conservacionista, ¿no? De decir, bueno, es que mantenemos los animales en los zoos porque lo que necesitamos es hacer una labor educativa y que nos permite luego preservar a estos animales. Y es como, bueno, pues esa labor se puede hacer sin mantener a animales reales en un espacio confinado, ¿no? Y por lo tanto había un proyecto que era muy interesante, se llamaba Zoo 21, algo así. Y que era un programa de reconversión absoluta del Zoo de Barcelona que luego no salió adelante, pero en un momento dado pensábamos que iba a ser real. Y era eso, era redistribuir a los animales que estaban en ese momento en el zoo a santuarios y luego reconvertir las instalaciones en espacios de realidad virtual para que efectivamente pudieran hacer una labor conservacionista, ¿no? Entonces, esto aplicado a todo y creo que y luego está la cuestión de las potencialidades, está muy estudiado. De hecho, hay un laboratorio en Stanford que trabaja solo sobre eso, que es sobre la realidad virtual, pero inmersiva, ¿no? Y cómo la realidad virtual inmersiva tiene unas potencialidades de interferir con los procesos mentales de quien está, digamos, ¿cómo se dice?, incorporando en ese momento el equipo, que ha llevado, o sea, se ha estudiado y se ha visto que, por ejemplo, ha disminuido actitudes racistas en determinados individuos. Y por lo tanto, eso sería un campo de investigación muy interesante para ver en qué medida, con la misma realidad virtual inmersiva, se podría fomentar el desarrollo de actitudes antiespecistas en los individuos. Claro que sí. O sea, muchísimo. ya no es solo una cuestión de describir la realidad desde un punto de vista virtual, porque sería menos, digamos, sí, menos gráfico. Tampoco creo en esas formas de persuasión, pero es que además podría ser una forma de cambiar las actitudes a mejor, o sea, de desarrollo moral, digamos, para simplificarlo. Muy interesante. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Nos hemos alargado un poco, pero yo muy brevemente, Ujú. como no hay preguntas, bueno, en primer lugar agradecer a Katia bueno, y además la pasión, ¿no?, con la que hablas de todo esto, porque eres muy persuasiva y se agradece. Agradecerte también la anotación, el apunte con respecto al lenguaje. Y repito, tengo muchas ganas de leer vuestro libro porque siempre es un desafío, ¿no? Y hablando del libro este que vamos a sacar, a mí me costó mucho decidirme por ejemplo, el término, cómo llamo lo que se llama Wildlife Documentary Film. Ujú. Katia y Emma lo llaman documentales de vida silvestre. Carlos lo llama de historia natural y tal. Y al final dediqué un montón en la intro simplemente justificando el nombre, sin de decir documentales de naturaleza, pero tiene todos estos problemas, ¿no?, Ujú. asociados a la terminología y siempre es estupendo, ¿no?, poder
get back to basics y revisar todo el tema del lenguaje. Y también, y son apreciaciones, no son preguntas, pero recordad cuando decías describiendo toda la naturaleza, a mí cosas pequeñas que desde nuestro mundo urbano se pueden hacer. A mí me gusta mucho simplemente mirar las palomas cuando estamos en la ciudad y lo que dices es que y no es un estado silvestre en un espacio, digo, pero es que no hay paloma que no le pase algo. No hay paloma que no esté coja, que no le falte un ojo, que no esté con un ala mal, que no esté. Y en el contexto urbano, ¿no? Que ayuda un poco también a derretir esas fronteras entre the wild and the domestic o the urban. Y es un recordatorio, claro, frente a esa idealización que además durante el confinamiento, ¿no? Hubo un movimiento fuerte que se preocupó mucho de las aves urbanas precisamente por este tipo de problemas. Pero bueno, que son un recordatorio siempre de efectivamente no tener esa idealización y con un animal que no deja de ser no controvertido, sino que está tan estigmatizado como una rata urbana, como se les llama, ¿no? Y no, y simplemente cerrar con, cuando hablabas de la interferencia y tal, y creo que de esto ya hablamos en el anterior seminario, pero por ejemplo, iniciativas como es la página web o comunidad esta de Dodo, que creo que Alicia Puleo también estuvo, que está basado, o en principio es una forma de documentar y también de construir un archivo, en principio de gente interfiriendo mucho con animales domésticos, pero también con animales silvestres, ¿no? Y que la identidad un poco de ese, que también hay que tener cuidado porque muchas de estas cosas seguro que son montajes y ya hay algo escrito, ¿no? Sobre fake animal rescue videos y claro, por likes o por lo que sea, te montas un escenario de drama en el que salvas a un animal, ¿no? Pero otras tantas con la esperanza de que sean reales y además siempre, si se cuelga ahí es porque tiene un happy ending de alguna forma, ¿no? Entonces, simplemente como eh, sé que conoces esa página, si con respecto a esto de la interferencia tenías unas breves impresiones finales a esa forma de que no es un documental, pero sí es una forma de documentar, de construir de alguna forma una especie de memoria histórica con el tiempo, de poner unos nuevos estándares, cómo afecta esto con respecto a la interferencia en la vida silvestre y quizás en percepciones de género. Gracias. A ti, Claudia. Muchas gracias. Mira, me gustaría hacer solo un pequeño comentario sobre las palomas, porque, bueno, para empezar, cuando yo hablo de animales silvestres, eh, bueno, ya sabes que hay personas que distinguen, ¿no? Por ejemplo, la posición o la teoría de Donaldson y Kimlicka, que hacen esta visión tripartida, ¿no? de los animales. Están los domésticos, luego están lo que ellos llaman animales liminales, que serían las palomas y todos los animales que ellos consideramos periurbanos. Y luego estarían los animales silvestres. Y además las obligaciones, según ellos, que tenemos hacia cada uno de estos grupos de animales son diferenciadas. Yo no estoy de acuerdo con eso, ya lo sabes, pero yo de hecho considero que lo que importa exactamente son los intereses de estos individuos y en la medida en que podemos ayudarles. No importa a qué grupo de animales pertenecen, no importa cuál es el grado de distancia en que se encuentren hacia nosotros, no importa su situación geográfica, digamos, ¿no? Lo que importa es si están en necesidad y si nosotros podemos hacer algo al respecto, porque sus intereses en realidad son todos similares, ¿no? Entonces, eso por una parte, me gustaría decir que las palomas, efectivamente, como tú dices, son, de hecho, yo tengo muchos amigos que rescatan palomas porque en el día que rescatas una paloma, tu vida se acabó, porque inmediatamente, a partir de ese momento, te empiezas a fijar en justo esto que te estabas diciendo. Te empiezas a fijar en las condiciones en las que se encuentran las palomas
que es en su aplastante mayoría muy pobre, para no decir miserable, ¿no? Las cosas que vemos en las palomas. Entonces, bueno, es una forma exactamente de desromantizar la vida silvestre, es mirar a los animales silvestres que tienes cerca, ¿no? Creo que es muy fácil de ver eso. Y luego, respecto a Dodo, sí, a mí me encanta esta página, la sigo hace muchos años. eh, Creo que hacen un trabajo excepcional y, y la verdad es que no me... a ver si, como digo, esto de una forma que no suene mal. eh, a mí no me importa tanto si algunos de esos vídeos pueden ser fakes, ¿sabes? En el sentido en que, bueno, prefiero que no sean fakes, porque si no lo son, es porque efectivamente han salvado la vida de un animal. Pero es que para mí lo más importante no es salvar la vida de un animal en particular. Para mí, el papel que juegan esos vídeos son para desarrollar en quien los ve las actitudes morales adecuadas, Ujú. que haga con que consideren a los otros animales de la forma que se merecen, ¿no? Entonces, para mí, que sean fakes o no sean fakes, no me parece que sea tan relevante, porque si son fakes, pero son tan bien hechos y tan conseguidos que logran, como A ver, decía. perdón por aclarar, cuando Ujú. digo la preocupación de que sean fake, digo que me preocupa que alguien haya, previo a grabar, haya hecho un corte a un perro en una oreja o lo que sea para decir, oh, necesita ayuda. O sea, no es tanto el Ay, Dios, montaje, claro, no estaba sino pensando en eso. Vale, el vale. poner al animal en una situación vulnerable para ponerte tú como el héroe. O sea, otra cosa ya es el montaje y tal, mientras no haya daño. Estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, Claro, es no, eso es otra el cuestión. factor ejemplarizante, pero sí me preocupa por algún estudio que haya por ahí, que hay por ahí de Animal Rescue Videos, ¿no? Esa previa de causar dolor o estrés o Ujú. sufrimiento a un animal simplemente para producir ese contexto de dramatismo de salvación, ¿no? Sí. O sea que midiendo, perdona, es que no había sido clara al No, no, respecto. no entiendo, no, gracias, porque efectivamente yo no estaba pensando en esos términos, yo estaba pensando más en este tipo de fakes que, que implican algún nivel de previo como de enseñanza o de, ¿sabes? O que se montan de una forma que da a entender que ocurrió algo que no ocurrió. Incluso estaba pensando, pero claro, quiero aclarar que cualquier composición audiovisual que implique daño a un animal, evidentemente no está justificado. Eh, Me parece que eso está clarísimo. El, el desafío es eh, saber cómo podemos evitar eso, ¿no? Y cómo podemos distinguir los fakes dañinos de los que no lo son. Y cada vez va a ser más difícil hacer eso. Pero esto me conecta con lo que quería decir, que es, a mí de hecho me parece que ahora tenemos una oportunidad para producir fakes em, con la inteligencia artificial, ¿no? Porque ahora mismo, pues ya existen por ahí, como habéis visto, ciertos vídeos que, que son producciones de inteligencia artificial y por lo tanto, o sea, los vídeos, la tecnología existe para la finalidad que se le use, ¿no? Que se le dé. Y por tanto, a mí me gustaría que alguien empezara a pensar sobre qué imágenes podremos, por ejemplo, rescates, ¿no? Rescates que podrían ser, eso, fabricados por una inteligencia artificial, eh, y a partir de ahí difundir esos vídeos para, como decía antes, de nuevo, para desarrollar, con la finalidad de desarrollar en los demás, o sea, en los seres humanos, las actitudes morales adecuadas. Ahora bien, esto siempre es el problema, es un problema de siglos, ¿no? Que es la tecnología se va a desarrollar y a utilizar en función de cuáles sean las creencias
para una determinada finalidad en función de cuáles sean las creencias morales y éticas de las personas que lo desarrollan. Y por lo tanto, por eso me parece que es tan importante que defendamos esta consideración de los otros animales, también de los animales silvestres, ¿no? Para que cuando se lleven a cabo determinadas producciones tecnológicas estén orientadas hacia la satisfacción de los intereses no humanos también. Y por lo tanto, eso sería como mi expectativa, no solo mi expectativa, porque no tengo tanta ingenuidad, digamos, de optimista, pero sería mi mayor deseo. Y en eso estoy trabajando y por eso también últimamente he redirigido de algún modo mi trabajo hacia la ética de la inteligencia artificial, porque el impacto que el desarrollo de la inteligencia artificial ya está teniendo, pero que va a tener mucho más en el futuro, eh, en los animales no humanos, es tremendo, ¿no? Katia, millones de gracias, de verdad. Te hemos tenido aquí overtime, pero bueno, siempre es un placer escucharte, de verdad. Muchísimas gracias por dedicarnos la mañana. Bueno, un aplauso desde aquí y lo que podáis. Mil A gracias, de vosotras. verdad, por todo. Y much food for thought para todos y para nuestro proyecto. Katia, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras, de verdad. Para mí ha sido un placer, nada overtime.